Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos con otro capítulo de este ciclo de entrevistas en los cuales estamos accediendo a la opinión, la información y el análisis, usted como televidente, nosotros como periodistas. La idea era charlar un poco acerca de qué es lo que está sucediendo a nivel social con dos situaciones en particular y tangencialmente podríamos tocar el tema de la seguridad. La primera de ellas es la que hoy por hoy nos viene arrastrando de alguna manera hace 85 días, que tiene que ver con la pandemia, esta pandemia que fue declarada por la OMS allá por marzo de este año y que con distintos altibajos se fue viendo de cómo ha repercutido en la República Argentina. En la República Argentina, que no es solo el interior o no solo Buenos Aires, digamos, que seguramente sobre esto, que quien es nuestro invitado para poder abordar el tema, nos va a poder ilustrar mucho mejor y aproximarnos a qué es lo que está sucediendo, cuál es el humor social. Me refiero específicamente al consultor Federico González. Todos ustedes lo conocen seguramente a través de los medios como Federico González y Asociados, aunque cuando solemos tratarlo los periodistas lo llamemos Federico. ¿No es así, Federico? Así es, acá estamos, gracias por la invitación a conversar. No, por supuesto. Era, creo que una figura obligada como para poder adentrarnos un poco qué es lo que está pasando con la sociedad en materia de coronavirus y esta otra última novedad, que es el tema Vicentín, donde parece ser de que se mezclan muchos conceptos entre lo que pueden ser ideológicos y después están las disputas políticas, pero respecto de la pandemia, si le parece, empezamos con esto. ¿Cuánta angustia está destilando la sociedad, cuánta incertidumbre o cuántas certezas se pueden llegar a tener? ¿Qué es lo que estaba viendo usted, Federico? Bueno, yo acá quisiera hacer una referencia a la evolución de lo que fui viendo. Yo en este momento sí empiezo a ver que hay como una especie de, bueno, de hartazgo general, porque es algo lógico y de sentido común. Ahora, a mí me parece que ese cansancio social, llamémoslo así, se decretó antes de tiempo y con calificativos que para mí eran absolutamente impropios y no se correspondían con las mediciones ni con lo que uno observaba. Se empezó a hablar hace 2 meses de que la gente está angustiada y no aguanta más y que la gente tiene pánico. Me parece que eso siempre fue una exageración. Yo creo que hay grupos de la sociedad que sí empezaron a estar angustiados porque, bueno, tenían motivos para estarlo. Después, bueno, en la sociedad hay muchos matices, es decir, está desde las personas que son claustrofóbicas a las personas que son hipocondríacas. Bueno, hay muchos motivos. Ahora, de sentenciar, como se sentenciar que la Sí. sociedad está harta y no aguanta más, me parece que fue una desmesura. Ujú. Ahora que ha corrido mucha agua después de esos primeros momentos, creo que sí, que hay una especie de expectativa de que esto se termine lo antes posible. Eso no quiere decir que mayoritariamente la gente no esté dispuesta a seguir la cuarentena. Y a mí me parece que ahí el problema, desde el punto de vista del manejo del gobierno, empezó bien, yo creo que se manejó bien, pero Sí. después me parece que quedó enredado en una indeterminación. Ajá. Entonces, A ver, ¿cómo sería eso? concretamente, creo, sí. Sí, lo de la indeterminación sería este concepto de cuarentena inteligente. Ah, sí, Es claro. decir, al principio daba para el planteo, no sé si daba, pero tenía sentido cierta dicotomía entre la vida y la economía. Después me parece que todos fuimos aprendiendo y me parece que eso ya no se sostenía más, porque me Claro. parece que es claro que existe alguna diagonal o alguna cuarentena inteligente. Ahora, me parece que esa cuarentena inteligente nunca llegó acá. Es decir, me parece que para que haya algo inteligente tiene que haber ideas, y a mí me parece que, bueno, la clase dirigente no las encontró esas ideas. Yo no sé si las hay, tal vez no las haya, porque el problema es intrínsecamente complejo. Pero Ujú. sí lo que me parece que estamos prisioneros del dilema en donde ciertamente estamos en un momento pico de la cuarentena y es el momento en que más
habría que quedarse, digamos, en la casa de uno, Sí, pero a claro. su vez creo que las variables económicas y los perjuicios colaterales de la cuarentena cada vez se intensifican más. Y a mí me parece que ahí no se encontró la dosis necesaria de inteligencia para que no naufraguemos en ninguna de las dos posibilidades. Claro, usted decía, Federico, si me permite, eh, hablaba de un dilema, cosa que coincido, lo mismo le plantea Raúl Timerman. Eh, no son situaciones antitéticas y mucho menos contradictorias el hecho de tener que preservar la salud, por un lado, y a veces a expensas de la economía. Es como cuando, si lo miramos de forma individual, tenemos alguna dolencia, necesitamos una internación, y en ese periodo de recuperación uno no trabaja por lo general. La diferencia está en que a lo mejor en este caso llama la atención porque uno se puede desplazar, puede ver televisión, comprar lo que le hace falta, no le duele nada frente a algo que no ve. Y por sobre todas las cosas, si lo miramos un poquito más acá, yo creo que la gente está confundida, mucha gente, yo lo veo en el interior del país, dice, y bueno, y mirá, llegamos hasta acá y no pasó nada. Claro que me parece que esto es una visión errónea, porque uno no tiene cómo compararlo, cómo es estar enfermo de coronavirus y cómo es no estar enfermo, que es como estoy ahora. Entonces, querría decir que uno tendría que verificarlo estando enfermo como para valorar todo el esfuerzo que hizo. Sí, por supuesto. Es decir, uno siempre habla desde la perspectiva de lo que le pasa, más allá de que Claro, pueda, digamos, centrarse un poco. Pero obviamente todas las posiciones anti-cuarentena hablan desde que a eso no les tocó. claro. Ahora, si a uno le tocara, bueno, ve la cosa de otra manera. ¿Mm? Acá, en última instancia, desde el punto de vista de la explicación de las conductas de la gente, siempre hay una relación entre lo que uno se representa como posibilidad y lo que hace. Claro, Entonces me parece que al principio no la percepción de riesgo de la sociedad era muy baja, claro. pero sin embargo racionalmente entendió la sociedad que tenía que quedarse en la casa. Pero cuando preguntábamos cuál era el sentimiento que tenían, y en una gama que iba desde la indiferencia hasta el pánico, lo que más primaba era la preocupación, la cautela, la preocupación. No veíamos ni miedo, ni nadie, muy pocos nos respondían miedo o pánico. Claro. Ahora, lo que pasa es que eso también fue un arma de doble filo, porque el éxito inicial de las medidas, en el sentido de que veíamos lo que pasaba en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, y que a nosotros nos pasaba muy poco, también determinó que se aflojara, digamos, el cuidado personal de cada uno y por ende de la sociedad. Entonces yo creo que se llegó a un triunfo antes de tiempo, lo digo como una metáfora. Sí, sí, Y a sí. veces cuando uno llega al triunfo, al objetivo antes de tiempo, se relaja antes de tiempo. Entonces me parece que el problema es que en el momento en que la sociedad empezó a bajar la guardia, porque al final acá no pasa nada, ahí es donde empezó a pasar, que es el momento que estamos ahora. Sí, claro. Y bueno, y además se consumió el tiempo, y lo que sí pasa, y cada vez pasa más, porque es así, que es irreversible, es la curva de la crisis económica que desencadena la cuarentena. Entonces realmente estamos en un momento crítico, y ahí sí, vinculándolo con otros temas. Yo creo que el país está en un momento crítico y no puede darse el lujo de generar nuevos problemas y nuevos conflictos, más allá de lo que eso puede, el dividendo que le pueda dar al gobierno en términos de atención de la opinión pública. Pero bueno, no sé si es momento de pasar a otro tema. Yo creo que el tema del problema de Vicentín Sí, en este momento lo salvó. realmente es un absoluto despropósito, a mi Claro. juicio. A ver, porque me da la sensación de que el gobierno estaba ensayando
en el medio de la cuarentena y de toda esta situación que usted nos está definiendo, a un Alberto Fernández que empezaba a inaugurar obras por allí, y de repente emerge Vicentín con una eruptividad poco menos que llamativa, que no digo que no sea tal el tema ni que no sea importante, sino que parece ser de que sustituye un poco y corre la mirada social hacia un tema vinculado con la producción, la corrupción y lo cotidiano. Sí, por supuesto. Yo creo que acá el problema, y en esto no soy original respecto a que hay muchos que piensan lo que voy a decir. Sí, a Yo ver. creo que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina en los últimos tiempos tiene nombre y apellido, que es Cristina Kirchner. A ver. Entonces a mí me parece que la sombra de Cristina Kirchner, y esto con todas las connotaciones que tiene esa expresión, ¿Cómo la ser? sombra, en términos de los problemas, si lo digo en otros términos, Sí, con a un ver. concepto de epistemología, Sí. de un autor francés llamado Gastón Bachelard, él hablaba del obstáculo epistemológico. El obstáculo epistemológico es aquello que no nos deja pensar más allá de él, no nos deja pensar nuevas alternativas de él. Y acá Cristina Kirchner no nos deja pensar un país distinto. Entonces es una paradoja. La declamación del kirchnerismo puro está la idea de la transformación hacia un país distinto, pero me parece que ese país al que pretende llevarnos la expresidente mayoritariamente no es querido por los argentinos o no es aceptado por los argentinos, y esa insistencia lo que hace es que no sea ni ese ni ningún otro posible. ¿Y podría ser Entonces al yo creo, revés? ¿cómo? A ver, le ¿Cómo pregunto, Federico, ¿podría ser al revés? Supongamos esto. El país anterior, pensado y ejecutado, digamos, por el expresidente Macri como proyecto, evidentemente no era inviable. Y tampoco se puede demostrar que lo que propone Cristina Kirchner sea viable. Ahora, lo que no se sabe es si va a ser viable de aquí en más si no se ejecuta. Ahora, habría muchos argentinos que a lo mejor añoran aquellas otras políticas que le permitieron vivir una situación de bonanza, limitada pero bonanza. No se puede volver a ese lugar, pero ya de por sí, más allá de que se pueda llegar a ese estado de bonanza, si se tiene que llegar, es que no sea con Cristina. Esto es lo que nos dice usted. Claro, yo creo Está bien. que para mí, y lo voy a citar a Marcelo Tinelli, no porque Sí, sea de mi simpatía, se sino entiende. porque es gráfico lo que dijo en su momento, más allá del oportunismo, aunque lo dijo, Sí, que claro. seguramente lo dijo, cuando dijo que él no iba a votar ni por Macri ni por Cristina porque los dos ya tenían el boleto picado. Claro. Y yo creo que tanto el macrismo de Macri, no hablo de Juntos por el Cambio, la Reta u otras perspectivas, pero Ujú. yo creo que Macri dio todo lo que tenía que dar y no fue bueno para la sociedad. Y Cristina, en los años que estuvo, dio todo lo que tenía que dar y más allá de algunas cosas importantes que pudo haber dado, el saldo creo que no fue positivo. El saldo Sí. no fue positivo y me parece que la Argentina merecía otra oportunidad. Y yo creo que Alberto Fernández encarnó esa ilusión de la ciudadanía argentina que no se está consumando, obviamente. Bueno, era difícil que se consumara con este problema del coronavirus, pero más allá del problema del coronavirus, yo creo que todo hace pensar que eso de volveremos y seremos mejores no se está dando o no Ujú. parece la voluntad de que sean por lo menos distintos, parece que es más de lo mismo. Y yo creo que el kirchnerismo insiste con algo y la sociedad ya ha dado su veredicto, Ujú. entonces me parece que suma conflicto. Entonces vamos al caso de lo de Vicentín, yo creo que suma conflicto, eh, genera un ruido en un momento en que es complicado generar ruido, sea por la negociación con los acreedores externos, sea por el mismo problema de que necesitamos unidad nacional. Y bueno, y el rol de Alberto Fernández, yo creo que bueno, que debe ser complicado. A mí me parece que esa figura de que está manejado por la ex presidente, yo creo que me parece que es peyorativa e injusta y no se adecua a la realidad. Yo creo que en todo caso Alberto Fernández está prisionero de una lealtad.
Es decir, se hizo un pacto de coalición para terminar con el gobierno de Macri y que haya un gobierno peronista, y vaya a saber cuáles son los acuerdos y la letra grande y la chica de ese pacto. Claro. Pero a mí me parece que lo que es claro que la voluntad del presidente es ir por una dirección y la expresidente o la vicepresidente lo hace ir por una que él no quiere ir, y es muy evidente, se le nota que puede representar el papel, pero no lo acompaña con la sustancia. Me parece que su vocación es ir por otro lado, pero la voluntad del kirchnerismo, que no es solo Cristina, pretende ir en otra dirección, y eso no es bueno para el país. Claro, ahora cuando me detengo acá, dos cosas me da como para interrogarme. ¿Me está escuchando? Sí, perfecto, sí. Digo, eh, supongamos que a lo mejor, supongamos que la instancia esta que se está viviendo con Vicentín, la decisión del presidente Alberto Fernández sea la apropiada en términos de realidades objetivas, para decirlo. O sea, no hay mucho margen más para pensar Vicentín sino en estos términos, porque todos estamos de acuerdo, pero volvemos a lo de antes, condicionaría esa solución por el solo hecho de que está al lado presente la figura de Cristina. Y la otra, pregunto, si no está bosquejado de alguna manera el plan del gobierno, en esto estoy refiriéndome específicamente a Alberto Fernández, al no estar bosquejado o no estar claro hacia dónde iba o hacia dónde se direccionaba, también parecía o daba la sensación de que no había nada atrás de eso, en primera instancia. Esto es un reclamo de la oposición. Ahora, ¿qué pasaría si las respuestas que habría que darle a la sociedad son exactamente estas que se están dando sobre Vicentín y que supuestamente no habría que hacerlas solo porque está Cristina? Está claro, está perfecto. Como decía Borges, el Sí, universo es tan misterioso, y Borges con su ironía decía, podría ser que sí, hasta la Santísima Trinidad existiera. Yo digo, bueno, todo en la vida y la política es misteriosa, tan misteriosa que a lo mejor podría ser que la mejor solución para Vicentín sea la que está llevando a cabo el gobierno, más sí. allá de que fue pergeniado o con el acuerdo o con el aval, o inclusive podría El hasta estar en impulso. contra. Pero Sí. yo, eso puede ser. Yo sinceramente no lo creo, me Uh-huh. parece que hay una lógica de el motivo es otro, y además, pero vamos a acordar, bueno, supongamos que es la mejor solución, Sí, es una solución consensuada y que es lo mejor para el país. claro. Bueno, ahí después hay otra cuestión que es, sobre la cual se puede opinar, que es cómo se comunican las cosas. Entonces se comunicó al estilo Plenamente que de acuerdo. irrita a la sociedad. Plenamente de Entonces, si acuerdo. les era la mejor solución, la presentaron tan mal, tan al estilo de que era inevitable la referencia al expropiese de Hugo Chávez, que bueno, Claro. que quedó mal. Entonces yo digo, como solía decir algún filósofo existencialista, a veces no es cuestión de ser, sino también es cuestión de De parecer, parecer. y sobre todo del arte del gobierno. Sí, sí, sí. Yo no pongo en tela de juicio ni que objetivamente sea la mejor solución, ni que el presidente tenga la mejor intención. Pero la verdad que no parece, Claro. más bien parece otra cosa, y se comunicó de una manera que da a entender de que no es por el bien, sino es por una necesidad de una Política. facción. Sí, no, está perfecto lo que plantea, digo. Incluso es más, ¿no? En la misma conferencia de prensa se podría haber dicho que expropiar y al mismo tiempo hablar de causa de utilidad pública, cuando se declara, eso se paga. Tampoco está claro. Es decir, nadie puede expropiar invocando utilidad pública sin que diga qué precio va a tener eso. Aunque suponemos que debe ser por técnicamente hablando, por las deudas que la empresa tiene
y que ya en términos tributarios llega a 9.600 millones de pesos, más costas e intereses, que está alrededor de los 19.000. Ya se hubiese pagado, digamos, eso, pero es como dice usted, Federico, independientemente de esto, nadie tiene por qué estar navegando sobre estas aguas y viendo en detalle la letra chica. Así que, ¿y cómo emparenta una cosa con la otra? ¿Es una suerte de salvataje coyuntural, digamos, que viene, como que viene el tema, o esto obliga a pensar que se trata de otra cosa? Yo creo que desde el inicio no hay un hecho, hay un cúmulo Sí, bastante extenso de hechos que hacen pensar que, bueno, que acá hay una causa de parte del kirchnerismo que tiene que ver con la perpetuación en el poder de una idea, más allá de que sea expresada en una dinastía personal. sí, sí, Pero bueno, yo creo que Cristina piensa en sus sucesores, sean o no sea su hijo, sean sus jóvenes predilectos. Y bueno, a ver, vamos a ponerle, no voy a juzgar valorativamente si no, está bien o está mal, que ese es sí, otro claro. tema. Supongamos que es así, es su causa, cree en esa causa, y bueno, y a mí me parece que esa causa está por encima de la coyuntura del éxito o, digamos, del mínimo apoyo y la no injerencia, interferencia que tiene que tener este gobierno, que aún bajo el supuesto de ese plan no deja de ser una etapa de transición de la Argentina. Entonces yo creo que esta etapa de transición de la Argentina, más allá de que la transición sea hacia el modelo nacional y popular, como querría la expresidente, o a Sí. otra cosa distinta al gobierno anterior y al gobierno anterior al anterior, yo creo que más allá de eso, me parece que la Argentina merece la oportunidad de algo distinto. Y me parece que eso no se está dando, no se está permitiendo. Y a mí me parece que la gente tuvo cierta ilusión aquello no me gusta, digamos, lo de Macri indudablemente fue un fracaso. Eh, Tengo reservas con lo que había venido anteriormente, pero bueno, ante la idea de tener que elegir en las elecciones, bueno, tal vez lo anterior más lo nuevo que tiene lo anterior, que era Alberto Claro. Fernández, termina siendo algo armonioso. Bueno, la duda era si iba a ser así o iba a ser más de lo mismo o peor de lo malo que se, digamos, alguna parte de la sociedad cuestionaba el gobierno del expresidente. Y bueno, yo creo que los signos van en que no es volveremos y seremos mejores, o volveremos y seremos distintos. Para mí es que se está dando de que volveremos e intensificaremos lo que nos parecía que había que intensificar, más allá de que una parte o la mitad del país estén en contra. Claro, Y eso esto me es parece que como es un cuando dice la problema para la famosa Argentina. frase perdimos porque no profundizamos el modelo. Pero para no ahondar en esto, usted es un profundo investigador de personalidades dentro de la política. Si usted tiene que decir hoy no digo que se vaya perfilando ya como la próxima figura presidencial, sino que quién emerge en el comentario social, digo, si es que estuvo abocado a eso. ¿Usted ve algo? ¿Ve a alguien? ¿Alguna fuerza sobre la cual se haya generado expectativas? Todo esto es muy reciente, lógicamente, pero a lo mejor. Bien, yo acá voy a separar lo que es un tema Sí, de la gente está hablando de eso, porque para mí sí. hoy la gente está hablando de O no están problemas hablando de próximos, nada. ¿no? Sí, claro. Está hablando, no está pensando a ver quién sería la transición. Sí, Ahora, las encuestas, a ver. digamos, de opinión, de imagen y demás, lo que muestran es que el único líder emergente que se separa del resto es Horacio Rodríguez Larreta. Es más, nosotros en los estudios que hicimos, inclusive planteamos un hipotético
una hipotética elección con Macri, Cristina Kirchner, Alberto Fernández. Cristina Kirchner no tenía más de un 15%. Claro. Alberto Fernández hace 2 meses, ¿no? Tenía cerca de un 60% y Horacio Rodríguez Larreta era claramente un segundo con alrededor de cerca de un 30%, creo que era 55, 30, 15. Bueno, cuando lo planteábamos con Mauricio Macri caía muchísimo. Entonces me parece que la única figura que yo diría que la sociedad como un hacedor, que tiene buena imagen, que no es confrontativo y que eso suma, es Horacio Rodríguez. Ahora, después, ¿qué va a pasar con eso? No Sí, sé. claro, Bueno, estamos muy lejos. me parece que desde el punto de vista de los intereses de la oposición es claramente un candidato o una figura de recambio muy superior a Macri, Claro. que quedó realmente en una posición muy complicada después de su derrota del año pasado, del Claro. síntesis de su Y no quedó, gobierno. Federico, muy porteñizado todo, porque si era Macri era Capital, siguió Alberto con Capital y sigue Rodríguez Larreta con Capital. Sí, hay un No emerge efecto de... nadie tampoco, vamos a decir la verdad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que por supuesto hay que separar lo que es Sí, claro. tal, lo que pero por ejemplo, en ese estudio que hicimos muchos estudios de ambas, y a Ajá, Rodríguez Larreta muy bien en el conurbano. En cambio, a Macri le va a PES. claro. Entonces yo creo que ahí sí, el anti-kirchnerismo, el antiperonismo, los que tendrían una pasión republicana, con justicia, sin justicia, digo, en términos pensar que el republicanismo debería pasar por ahí. Yo creo que hoy ven a Rodríguez Larreta como al que quisieran apostar. Bueno, ahora, yo creo que volviendo a lo de Vicentín, parece que lo de Vicentín es un tema que llegó para quedarse, Sí, se claro. ha tratado en el Congreso, va a aumentar la grieta. Yo creo que uno de los objetivos que explícitamente manifestó el presidente, que era Ujú. no es momento para grieta, es momento para diálogos y convergencias, me parece que eso no va a ocurrir. Y me parece que el país va a entrar de nuevo en esta tensión, que algunos le llaman grieta, polarización, que es Se la entiende. imposibilidad de diálogo constructivo. Yo creo que Bien, al país le falta una dinámica constructiva. bien. Federico, le hago una propuesta. Prácticamente ya estamos con el cierre. ¿Qué le parece si el viernes de la semana próxima hablamos pandemia, Vicentín, seguridad? O sea, cómo se emparenta Perfecto. esta suerte de crisis que hereda de alguna forma Alberto Fernández, cómo se profundiza con la pandemia y qué efecto e impacto social tiene a través de estas situaciones que van apareciendo ahora o que se empiezan a conocer, porque no sabemos si anteriormente sucedían, de cómo esta crisis está calando profundo en la sociedad y ya lo está llevando prácticamente a otro sitial, que es el del delito, ¿no? Y a mí me parece que el tema de la inseguridad es un tema muy importante y que, bueno, hoy tiene mucha relevancia con esas impresiones de que lo peor todavía no vino, se va a agudizar el problema de la inseguridad. Y además me parece que es un tema muy interesante para tratarlo porque es así que es digamos, una tensión que no se entiende, la tensión entre Sergio Berni y la ministra de Seguridad Nacional. Y otro Ahí tema parece también que que podemos desarrollar, está bastante ríspido ese diálogo, digamos, entre comillas. Bueno, ahí me ¿le parece bien el viernes próximo? parece muy bien. Perfecto, entonces los vamos a estar convocando y bueno, desde ya le agradecemos su tiempo, como siempre nos lo ha dado. Así que desde acá este agradecimiento y quedamos para la próxima para desarrollar esta agenda que propone la sociedad y que también la acaba de graficar usted. Muy bien, será hasta el viernes entonces, gracias por haberme llamado. Pero cómo no, por favor, gracias a usted por habernos atendido. Un abrazo y buen fin de. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Federico González,
en este nuevo capítulo del ciclo de entrevistas que estamos ya llevando adelante con Conclusión TV. Entendíamos que a partir de lo que se había dado en llamar el proceso de cuarentena, bueno, fue mutando el humor social, tal cual nos comentaba Federico González, y también dentro de lo que fue el análisis de cómo fue abordado el tema de la pandemia, coincidimos en esto, es decir, no se está comunicando bien. No sabemos si por una cuestión de déficit, si porque no hay allí alguna definición, no sabemos si esto debe contar con la ayuda de los medios, que son justamente los intermedios que existen entre la sociedad y el poder político, que es quien de alguna forma gobierna interpretando una plataforma. Y sí nos llama mucho la atención esta mención que hacía Federico respecto de que hay símbolos que hoy, más allá de la efectividad o no de sus políticas, perturban. Entonces la pregunta está en si esto se va a seguir perpetuando, este símbolo, en el sentido de la voluntad política de querer persistir en esta instancia, de llevar a la sociedad a elegir una cosa u otra. Y entonces sí, ahí en el caso que así sea, por supuesto, nos cabe un gran interrogante, porque ¿qué pasaría si este símbolo que resulta molesto es el que realmente propone la verdadera solución? Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos sería otra, es decir, ¿y emerge alguien más? Federico hablaba de Rodríguez Larreta. Bien, el que es el actual jefe de gobierno de Cava, quien es actual jefe de gobierno de Cava. Entonces, allí también nos cabe hacer otra pregunta. Bueno, pero ¿qué proyecto expresa uno? ¿Qué proyecto expresa el otro? Si Rodríguez Larreta es el mismo proyecto político de Mauricio Macri, en términos de medidas o de plan de gobierno. ¿Y qué es lo que se está expresando ahora? ¿Y cuánto tiene de kirchnerista este proyecto político y cuánto de albertista, por decirlo? A lo mejor es lo mismo. Convengamos en que poder dirimir qué tanto de uno o de otro tiene es bastante difícil porque no hubo más que el primer mes de Asunción, estamos hablando de 10 de diciembre, enero, febrero, marzo, entramos en cuarentena, en un momento en el cual se le demandaba al gobierno medidas, o por lo menos clarificar qué era lo que quería hacer. Bueno, estamos en una situación realmente complicada y con cierto grado de incertidumbre, porque estamos sujetos a una agenda que muchas veces no tiene que ver con la voluntad de los actores, sino que en esta oportunidad también con un virus. Veremos qué es lo que le compete en esta suerte de confusión como responsabilidad a los actores de la política en situaciones como la que acaba de definir Federico González. Y bueno, desde ya, gracias por acompañarnos. Estamos viéndolos en el próximo capítulo del ciclo de entrevistas de Conclusión TV.